van esas zonas, ¿verdad? De tráquea a bronquio terminal y de bronquiolo respiratorio a alveolos. Eso hay que saber. ¿Qué? Este gráfico de tráquea a bronquios terminales y de bronquios terminales a alveolos es respiratorio, la parte de intercambio gaseoso. Todo eso, entonces la zona de conducción, saber, no intercambian gases y es 150 ml, denominado espacio muerto anatómico. ¿Sí? Es el espacio muerto anatómico. ¿A cuánto equivale 150 ml? Después, el epitelio, hay que saber por lo menos para qué sirve, ¿verdad? Para recordarnos después de la humidificación y la presión parcial de vapor de agua, ¿verdad? También que tiene músculo liso, es importante. Y simpático y parasimpático. ¿Cuáles son los efectos del simpático? ¿Y cuáles son los efectos del parasimpático a nivel pulmonar? Simpático, como siempre le dije, es para escapar, correr. Se va a hacer dilatación de vías aéreas para oxigenar lo máximo posible. Y parasimpático es para reponer. Entonces, hace que se vuelva a su estado normal y se entiende, ¿verdad? Constriñe las vías respiratorias. En cambio, simpático dilata las vías aéreas. Después, vamos a ver. Esto no es útil. No. Ahora, los procesos de la respiración. ¿Qué es la ventilación? ¿Qué es la difusión? Diferenciar bien entre esos dos conceptos por lo menos, ¿verdad? La ventilación es el intercambio de aire entre la atmósfera y el alveolo. La difusión, intercambio de gases entre alveolo y capilar. Estos dos, importante diferenciar. Después, ¿cómo se da la respiración? En reposo y en ejercicio. ¿Qué músculos hacen la respiración en reposo y cuáles son los que hacen en esfuerzo? ¿Sí? Diafragma en reposo, ¿verdad? Después, en reposo, expiración, retroceso elástico, presión transpulmonar, ¿verdad? Hace ese retroceso. Entonces, saber citar por lo menos cuáles son los músculos para la respiración. Este grafiquito, ¿sí? ¿Cómo se ve? En reposo y en ejercicio. ¿Cuáles son? Hay que saber determinar esos músculos porque eso le va a servir cuando ustedes vean un paciente que esté usando alguno de estos músculos accesorios, nos indicará una dificultad respiratoria. ¿Sí? Él se está esforzando para respirar, que le está faltando aire. ¿Sí? Después, ¿cuánto es la presión negativa media en reposo de mi pleura pulmonar? Para que no se olviden de que mi pleura tiene una presión negativa, ¿sí? Que le mantiene a mi pulmón en su lugar y le mantiene así tensionado. Esto es interesante. ¿Cuánto es la presión de mi alveolo cuando está con la glotis abierta? Igual a mi presión atmosférica, ¿verdad? 760 milímetros de mercurio, o que se coloca como 0 de referencia. Se dice que es 0 a nivel del alveolo para referirse a las otras presiones, ¿sí? Entonces es igual a la presión atmosférica, que serían 0 centímetros de agua, ¿no? 0 centímetros de milímetros, 0 milímetros de mercurio. 760 milímetros de mercurio no es lo igual a 0 centímetros de agua. ¿Se entiende eso, verdad? ¿Sí? Bueno. Después, ¿cuánto es la presión que yo necesito para movilizar mi volumen corriente? Entonces le voy a poner, necesito una presión de -1 a +1. -1 para meter y +1 para quitar. Eso hay que entender. Entonces, tema de examen. ¿Cuánto es la presión necesaria para meter oxígeno o para quitar? De -1 a +1 centímetros de agua. Importante. Para movilizar mi volumen corriente. Después, acá. ¿Qué es la tensión superficial? Hiper importante también. ¿Qué es? Saber definir y cuál es el efecto que tiene la tensión superficial sobre los alveolos. ¿Qué le hace al alveolo? Intenta contraer, dilatar. ¿Qué? Importante. Después, ¿qué efecto tiene? O sea, cómo nosotros contrarrestamos la tensión superficial, ¿verdad? Con el surfactante. ¿Y quién secreta ese surfactante? ¿Sí? Perfecto. Un hemocito tipo 2, ¿verdad?
acá, tensión superficial. ¿Y cuál es su constitución, verdad? La que leí la palabra fácil, ¿verdad? Dipalmitoil, fosfatidilcolina, ¿verdad? ¿Sí? Dipalmitoil, fosfatidilcolina. Es el surfactante. ¿Ah? Sí. Cocineis, ¿no? ¿Sabes? ¿Se entiende eso, verdad? Entonces, nuestro surfactante contiene dipalmitoil, fosfatidilcolina. Eso es importante, saber qué sustancia es. Fosfatidilcolina, ¿verdad? ¿Se entiende, verdad? Acá, nada de importante. Acá tienen que saber cuál es cada tipo de célula y qué función tiene cada uno, ¿verdad? Neumocito tipo 1, difusión de gases. Neumocito tipo 2, la de producir surfactante. ¿Cuál está en mayor cantidad? Neumocito tipo 1. Importante. Después, comenzar a ver los volúmenes y su valor. ¿Qué es el volumen corriente? Saber definir. Es el volumen el cual se inhala y exhala en una respiración en reposo. Equivale a 500 ml. Después tenemos el volumen residual. Es el volumen que sobra posterior a una expiración forzada y equivale a 1100. Es el volumen que nosotros no conseguimos tocar en ningún ciclo respiratorio. Acá, ¿verdad? Volumen corriente, volumen residual. Saber cada volumen y saber cómo o dónde voy a definir ese volumen, ¿verdad? Después, volumen de reserva expiratoria es 1100 y es el volumen que sobra posterior a una expiración en reposo. Volumen de reserva inspiratoria es ¿cuánto? 3000 ml, el volumen que me queda por inspirar posterior a una inspiración en reposo. ¿Para qué? ¿Para ayuda a memoria? No, y ese gráfico le sirve para que estudien, ¿verdad? Yo le voy a poner directo selección múltiple nomás, directo. Cada uno tiene que salir. ¿Cuánto es el volumen corriente? Ahí. 1000, 2000, 3000 litros. ¿Cuánto? 500, ¿verdad? Eso no. ¿Cómo así? ¿Aquí? ¿Es? Y saber nomás, valor y cómo se define ese volumen. Cada uno. Saber cómo definir dentro de ese cuadrito que tenemos. Después tenemos las capacidades, que son la suma de los volúmenes. Saber definir cada capacidad. Si yo le coloco la capacidad pulmonar total es ¿cuánto? 5800. Equivale a cuáles volúmenes, ¿verdad? Volumen residual, volumen de reserva expiratoria, inspiratoria y volumen corriente. Entonces la suma de todos los 4 volúmenes. Entonces si yo le coloco volumen, o sea, capacidad vital, que es 4600. ¿A qué volúmenes corresponden? A todos excepto el residual, ¿verdad? Entonces saber la sumatoria de quiénes, ¿eh? Capacidad vital, capacidad pulmonar total. Entonces saber de quiénes está compuesto cada capacidad. Capacidad residual funcional es lo que me sobra, que sería mi volumen de reserva expiratoria más mi volumen de reserva inspiratoria, 1200 más 1100. Capacidad inspiratoria, también saber cuánto me equivale y es la sumatoria de quién, ¿verdad? ¿Sí? Eso sería a nuestro querido cuadrito. Después, ¿cuáles son los métodos para medir los volúmenes? ¿Verdad? Le voy a poner, ¿cuáles de estos métodos me sirven para medir los volúmenes de pulmonares? Le voy a poner radiografía, tomografía, colposcopía, ¿verdad? Salpingografía o espirometría, ¿verdad? Entonces, taquicografía, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Se entiende? Entonces, después le voy a preguntar, ¿cuál de los siguientes métodos me permite medir el volumen residual? El surprise, motherfucker. Entonces, ¿cuál va a ser? Sí o sí, tiene que ser nuestro querido método de dilución de helio, ¿verdad? O si no, mi método de, ¿cuál? La pletismografía o el otro, suspensión de nitrógeno. Estos tres me permiten determinar mi volumen residual. Suspensión de nitrógeno, dilución de helio o pletismografía. Esos tres. Acá no va a haber clase a la tarde. Não, eu falei com a delegada da turma daqui, ela disse que não tem aula nem quarta nem sexta. Ué, tem uma pessoa tirando foto.
Deve ser Tem que pagar direito de imagem, rapaz. Dá um sorriso, professor. Não, isso é caro, rapaz. Quando ele quer tirar foto de máscara, Tá achando que tem que sim, porque como pagar. é Playstopia, como é isso. Pagar, rapaz. ¿Ah? Entonces hay que saber cómo se hace, ¿verdad? Cómo se hace la dilución de helio, cómo es la pletismografía, o sea, por lo menos cuáles son esos métodos y para qué se usan. No les voy a preguntar yo cómo se hace, sino para qué se usa. ¿Cuál va a ser la indicación para determinar eso? Después, vamos a ver. Las circulaciones pulmonares. Saber cuáles son. La nutricia, la funcional. ¿Cuál es la nutricia, verdad? Si es de bajo flujo y alta presión o si es de alta presión y bajo flujo. ¿Cuál es la nutricia y cuál es la funcional, verdad? La funcional es de alto flujo, baja presión, ¿verdad? Quiere decir, se va un gran volumen de sangre, pero su presión es solo 25. En cambio, la nutricia se va poco volumen, pero se va a una presión de 120. ¿Se entiende eso, verdad? Sí. Por eso tiene este nombre de alto flujo, baja presión. Imagínense, una bronquial es finita, en cambio una pulmonar, grueso como el Canetons, ¿verdad? Después tenemos acá, saber las presiones pulmonares en la arteria pulmonar 25.8 o en el ventrículo derecho 25.0, ¿sí? Es diferente, pero por lo menos sí o sí en la pulmonar 25.8, en mi capilar ya es 8. ¿Cuánto es el volumen que toma mi pulmón? 9% de mi volemia, 450 ml. De eso, ¿cuánto están en los capilares? 70 ml. Vamos a ver nomás. A ver. ¿A qué presión mis capilares responden haciendo vasoconstricción? A una presión menor a 73 milímetros de mercurio. ¿Cuánto era la presión normal de oxígeno alveolar? Presión parcial de oxígeno alveolar. ¿Ah? ¿Menos 12? No. Presión parcial de oxígeno alveolar. ¿Cuánto? 104. Sí, señor. 104. Esa es su presión. Imagínense, ahora está menor a 73. Los capilares que están en esa región comienzan a decir, mi coeficiente de ventilación-perfusión no me permite perfundirte ahora porque está mal ventilado. De esa forma. Después, todo eso, ¿cómo se entiende, verdad? La diferencia es de la presión hidrostática a los diferentes niveles. ¿Qué vamos a ver? ¿Cuáles son las zonas? Zonas pulmonares. Yo le voy a preguntar, ¿cuál zona se encuentra en el vértice pulmonar? ¿Cuál zona se encuentra en el lóbulo inferior? ¿Verdad? O sea, ¿cuál zona tiene un flujo intermitente? ¿Cuál zona tiene un flujo continuo? ¿Cuál zona tiene un flujo nulo en todo el ciclo cardíaco? ¿Cuál zona tiene flujo solamente en sístole? Entonces son diversas formas de preguntar una misma cosa. Entonces, saber nada más esto. Acá está todo. Zona 1 nunca tiene flujo y es patológico. Zona 2, intermitente, solamente en sístole y suele estar en el vértice en una persona parada. Zona 3, continuo durante todo el ciclo cardíaco y suele ser más la base pulmonar o debajo, o sea, 10 centímetros arriba del corazón hacia abajo. ¿Se entiende? Después tenemos la explicación, toda la explicación de las zonas pulmonares. Acá, ¿cómo se acomoda el pulmón a la variación de presión o a la variación de flujo sanguíneo? ¿Cómo era todo? A través de abrir o cerrar capilares o distender más aún capilares previamente abiertos. ¿Sí? Después, todo eso para evitar que suba mucho la presión capilar. Después, ¿cómo se da? O sea, ¿cuál es la fuerza que utilizan los gases para difundir a través de mi alveolo hacia mi capilar o de capilar a alveolo, ¿verdad? La difusión es el método que usa, difusión. ¿Qué es la presión? Me lo voy a preguntar. Esto sí. ¿Cuánto es la presión en la atmósfera en milímetros de mercurio? 760. ¿Cuánto es de nitrógeno? 79, 600 milímetros de mercurio, ¿verdad? ¿Cuánto es oxígeno? 21, 160 milímetros de mercurio. ¿Cuál es la diferencia
entre, o sea, ¿qué es primeramente la solubilidad o el coeficiente de solubilidad, ¿verdad? ¿Cuál es más soluble y cuál es menos, ¿verdad? Dióxido de carbono más soluble, oxígeno menos, ¿verdad? Una diferencia de 20 veces. Después tenemos, esto ya saben también. Acá, diferencia entre aire alveolar y aire atmosférico, ¿verdad? Seco, húmedo, dióxido de carbono, oxígeno, ¿verdad? Sí o sí. A ver. Acá, la respiración, cómo se da el intercambio total del contenido alveolar, ¿verdad? Durante varias inspiraciones. ¿Sí? Todo eso. A ver. Cantidad de aire inspirado. Esto es lo que habíamos dicho, ¿verdad? Todo el aire que nosotros inspiramos es una mezcla de aire alveolar con aire de espacio muerto anatómico. Entonces, la pregunta va a ser, para obtener un aire 100% alveolar, ¿cuál ciclo, o sea, en qué ciclo respiratorio tomaré la muestra? Inspiración, expiración, inicio de inspiración, final de expiración o inicio de expiración, ¿verdad? Siempre al final de mi expiración sería lo 100% alveolar. ¿Sí? ¿Se recuerdan de eso, verdad? Bueno. A ver, vamos a continuar, no, aquí ya directo, ya se va. O sea, más, se lo consiguió.